Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien. Capítulo número 5 del conflicto de los siglos, el lucero de la reforma. Hoy día vamos ya a analizar un poco más la vida de Juan Wycliffe o John Wycliffe y el proceso por la cual Dios permitió que él pasase para que la luz empezara a brillar nuevamente, ¿sí? Porque recordemos, estamos en plena supremacía papal. El Wycliffe vive aproximadamente en los años 1300, 1330, ¿sí? Entonces, ahora ya va a ir empezando el amanecer, va a ir empezando el proceso del alumbramiento. Pero, ¿qué tiene de relevante este personaje? ¿Por qué vamos a hablar de John Wycliffe? Y cómo este es un elemento que todo un capítulo es dedicado a la obra de este personaje. Si usted ha leído el capítulo número 5, ya sabe de lo que estamos hablando. Si no lo ha leído, le insto a leerlo, ¿sí? Y si usted lo ha leído, entonces va a tener muchísimo más de información y le va a ser más fácil la comprensión de este capítulo. El contexto en la cual va a surgir Wycliffe fue un contexto donde la palabra de Dios había sido escondida o había sido quitada del pueblo, ¿sí? La Biblia no era de acceso público. La Biblia existía solo en los idiomas primitivos. ¿Cuáles idiomas primitivos? En el latín, ¿sí? Y también el griego. Estaba la Biblia de la Septuaginta o la Biblia de los 70. Entonces, la Biblia estaba en los idiomas primitivos y el pueblo común no podía leerla, no podía estudiarla, porque los únicos encargados de estudiar y comprender y de interpretar y enseñar la Biblia eran los sacerdotes. ¿Sí? La Biblia estaba encadenada, quiere decir que estaba encerrada en lenguas muertas que casi no hablaban, que la gente común no hablaba, era inaccesible para la gente del pueblo, solo era accesible para la gente instruida. No solo ello, la gente ahora vivía en una situación esclavizada. ¿Por qué? Porque al quitar la palabra del Señor, como ya vimos en el capítulo 4, la gente se empezó a qué? A dejar llevar por las supersticiones, las tradiciones. Muchas costumbres fueron introducidas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, y la superstición entró muy fuerte dentro de la iglesia, dejando por fuera la fuente de la verdad. ¿Y cuál es la fuente de la verdad? La Biblia. Al dejar por fuera la fuente de la verdad, la palabra del Señor, la gente empezó a creer cualquier cosa, ¿sí? Pero este capítulo nos va a dejar en claro de que le era tan fácil a Dios quitar las cadenas de la palabra de vida como abrir las puertas de la cárcel. ¿Cuándo? Cuando Pablo y Silas estaban presos. Sí, Dios abrió las puertas de la cárcel. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos pudiesen salir, y Dios va a hacer eso ahora con su palabra. El papado encadena la Biblia, el papado quita la Biblia del pueblo, el papado va a quitar la palabra del Señor del pueblo. Ahora Dios va a decir, bueno, vamos a devolverle la Biblia al pueblo para que de esta manera ellos sepan cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto. ¿Sí? Ese es el contexto sobre el cual se desarrolla el capítulo número 5. ¿Qué sucede? Dentro de este capítulo vamos a encontrar que habían agentes de la oscuridad. El capítulo va a hablar específicamente de frailes mendicantes. ¿Qué eran estos frailes mendicantes? Estos frailes eran sacerdotes que habían hecho votos de pobreza, ¿sí? Que ellos habían hecho votos de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que vivir
de una vida austera, una vida muy pobre. Y para poder vivir, ¿qué hacían estos? Lo que hacían era, practicaban la mendicidad, ¿sí? Eran mendigos, recibían eh, a ver, donaciones no sería, sino vivían de la caridad de la gente. Pero no es que estos frailes eran del todo, podemos decirlo, pobres, ¿sí? Porque estos frailes tenían un principio que era la avaricia. Estos acumulaban toda la riqueza posible, ¿sí? Y edificios suntuosos mientras el pueblo se empobrecía. Estos acumulaban mucha riqueza y si todo lo que podían acaparar, lo acaparaban. ¿Para qué? Para la causa del papado, ¿sí? No solo ello, estos frailes mendicantes promovían un tipo de corrupción moral. ¿Por qué? Porque vendían las absoluciones, vendían las indulgencias. Usted puede haber cometido el pecado cualquiera fuese la magnitud, con una absolución, usted era perdonado. Pero la absolución no se daba gratuitamente, sino se daba a través de qué? A través de donaciones, a través de compras que usted podía hacer. Y de esta manera la persona pecaba, pagaba, compraba su absolución y volvía a pecar. De esta manera se fomentaba el vicio, ¿sí? No solo ello, los frailes mendicantes eran un peligro para Inglaterra. ¿Por qué? Porque destruían a la familia. ¿Cómo así? Inducían a los más jóvenes a entrar en el claustro sin ni siquiera consentimiento de sus padres, ¿sí? Instruían a los jóvenes a dejarlo todo y si su madre le decía que se queden o su padre le decía que se quedasen, el capítulo dice que ellos debían pasar por encima de ellos y no debían hacer caso y debían introducirse en esta vida de la austeridad. Martín Lutero, después de muchos años, va a escribir y va a decir, esta era una obra monstruosa e inhumana. ¿Cómo es que los que hablan de Dios, los que predican de Dios, hacen una obra monstruosa e inhumana? Pensad en esto, ¿sí? Pensad en esto. Ahora, no solo ello, también vamos a encontrar que dentro de el contexto de la supremacía del papado, dentro de los frailes mendicantes, va a surgir un personaje, ¿sí? John Wycliffe. John Wycliffe, si bien nació en una cuna humilde, en una cuna pobre, pero esto no va a ser impedimento para que él alcance un nivel de educación, ¿sí? Wycliffe va a tener educación en un nivel amplio, va a tener erudición en filosofía escolástica, derecho civil y cánones de la iglesia. O sea, Wycliffe no era alguien ignorante. Wycliffe era alguien que había pasado su vida estudiando los principios del papado, estudiando cómo se fundamentó el papado, estudiando cómo se fundamentó el pueblo de Dios, supuestamente, ¿sí? También derecho civil, también los cánones de la iglesia, cuál era el proceso por la cual pasó la iglesia. Cuando hablamos de iglesia aquí estamos hablando del papado, ¿sí? Estamos hablando del catolicismo. El capítulo deja en claro eso. Wycliffe tenía una buena reputación. Wycliffe era respetado por amigos y enemigos, ¿sí? Por amigos y enemigos del poder. ¿Por el poder de qué? Por el poder de su genio, de su capacidad. ¿Cuál es la estrategia que va a utilizar Wycliffe? Wycliffe utiliza una estrategia intelectual de las escuelas. ¿Para qué? Para exponer el error de Roma. Wycliffe va a exponer claramente el error de Roma. Debemos recordar esto. Wycliffe fue educado por Roma. Wycliffe estudió filosofía, derecho civil, los cánones de la iglesia. Y a toda esa información, Wycliffe va a tener que tomar una decisión. Porque Wycliffe va a ver cómo los frailes mendicantes están resquebrajando la economía de Inglaterra.
no solo la economía de Inglaterra, sino que también va a atacar la soberanía de Inglaterra. ¿Por qué? Porque hasta aquí usted ya entiende que el Papa ponía reyes y quitaba reyes. Si el Papa decía quiero esto, había que darle aquello que él pedía, ¿sí? Entonces es aquí donde Wycliffe surge, alguien de adentro, alguien que ha sido educado dentro del catolicismo, alguien que ha sido educado dentro del papado, ahora va a dar un puntapié inicial y va a decir, bueno, a ver, esto no es tan así, ¿sí? Porque el papado enseña otra cosa, pero la Biblia dice otra cosa distinta. La Biblia dice contrario a lo que el papado enseña, ¿sí? Y es allí donde Wycliffe va a tener el título del doctor evangélico porque se abocó a presentar el evangelio de tal forma que cualquiera pudiese entenderlo, ¿sí? El evangelio que de tal manera que el más, el más humilde pudiese comprenderlo. Es aquí donde Wycliffe va a iniciar su camino dentro de este inicio que va a dar como los pasos para que vaya amaneciendo y vaya surgiendo nuevamente la luz a través de la oscuridad que había echado el papado. Wycliffe, en su sed de saber, en su afán de saber, Wycliffe va a buscar lo, lo, que, lo que la iglesia no le podía ofrecer. ¿Dónde va a encontrar Wycliffe esto de donde la filosofía escolástica no le podía ofrecer ni la iglesia? Lo va a encontrar en el plan de la salvación revelada en las escrituras. Wycliffe encuentra en la Biblia el plan de la salvación y esto va a llenar su corazón de tal forma que él va a entender el mensaje del evangelio. Wycliffe va a encontrar la verdad y él va a decir y encuentra en la Biblia que Cristo es el único abogado para el hombre, que no se necesitan intermediarios humanos, que el camino entre el cielo y la tierra ya había sido tendido, el puente entre el cielo y la tierra ya estaba hecho, que Jesucristo era el único medio para llegar al cielo, que Cristo es el único abogado del hombre y no se necesitan intermediarios humanos. Usted puede decir, pero eso hasta yo lo sé. Ah, eso lo sabemos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque justamente personajes como Wycliffe decidieron estudiar las Sagradas Escrituras a profundidad y nos sacar a la luz esta verdad que había sido ocultada por el papado, que había sido ocultada por este poder, ¿sí? En presentaciones anteriores hemos hablado profundamente de cómo surge el papado y la razón de su existencia, ¿sí? Usted tiene que ver las presentaciones anteriores para que de esta manera pueda ir siguiendo la hilación y no solo verla, sino también leer el capítulo correspondiente. ¿Cuál fue el resultado del descubrimiento que hizo Wycliffe? El resultado es que ahora Wycliffe tenía que tomar una decisión. Seguir quedándose dentro de la filosofía escolástica, seguir quedándose dentro de lo que había encontrado y lo que había sido enseñado y la forma que había aprendido, o tomar una decisión de qué, decidirse por la causa de Cristo, decidirse por compartir esta verdad que había encontrado con alguien más. Wycliffe va a entregarse al servicio de Cristo y resolvió proclamar estas verdades de manera precavida, ¿sí? Con precaución, de manera que estas verdades que han sido ocultas puedan llegar a todo aquel que tenga hambre y sed de escuchar y escudriñar las escrituras. No solo ello, ¿qué va a suceder? Debemos recordar esto, ¿sí? Que todo el capítulo se está narrando dentro de Inglaterra. ¿Qué va a pasar? El Papa le va a exigir tributos al monarca inglés y autoridad sobre el gobierno secular. El Papa le va a decir algo al monarca inglés, mira, necesito que tú me des tanto dinero y también que tú pongas tu poder a mi servicio, ¿sí?
¿Y qué va a suceder? Wycliffe en este entonces era el capellán, era el consejero de la corona inglesa. Wycliffe va a argumentar y va a decir, miren, la pretensión de pontífices sobre los gobiernos seculares es contraria a la razón y contraria a la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo dejó en claro que el poder religioso no debe utilizar el poder civil. Poder religioso y poder civil y poder político van separados. Eso dice la Biblia, eso enseña la Biblia. Como consecuencia de esto, los reyes y los nobles se van a unir ¿para qué? Para negar el dominio temporal del Papa, para negar el dominio temporal del papado. Y es aquí donde se va a encender ahora la mecha y la ira y el fuego contra Wycliffe. ¿Por qué? Porque Wycliffe le está enseñando al monarca inglés diciéndole, no estás obligado a brindarle pleitesía al Papa de Roma. La Biblia no lo enseña. Esto va en contra de la razón, porque la religión es un camino aparte y la política es un camino aparte. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Wycliffe, además de eso, Wycliffe va a atacar no solo los síntomas, sino Wycliffe va a dar un golpe certero a la raíz. ¿Cuál es esta raíz? Wycliffe declaró que el sistema de órdenes monásticas era malo en sí mismo y debía ser suprimido. Porque la pregunta que planteaba era, ¿se puede comprar el perdón con dinero? ¿No es más razonable buscar el perdón de Dios antes que el perdón del pontífice? ¿No es más razonable acercarnos directamente a Dios y confesar nuestros pecados que ir y buscar el favor del pontífice? Wycliffe ahora está poniendo el hacha a la raíz, está golpeando la raíz, porque todo el sistema del papado estaba basado en qué? Estaba basado de que el papado o los sacerdotes eran el medio por el cual las personas podían acercarse a Dios y podían encontrar los favores de Dios y podían encontrar el perdón de Dios a través de la intervención y la intercesión de los sacerdotes. Wycliffe está diciendo, miren, pensadlo, ¿se podrá comprar el perdón con dinero? ¿Qué tan razonable es buscar el favor del Papa en vez de buscar el favor de Dios? Pensadlo, ¿sí? Y esto se va a manifestar a través de qué? A través de el enojo del papado. El papado no se va a quedar tranquilo, el papado no se va a quedar conforme, el papado no se va a quedar durmiendo en sus laureles. Frente a la obra de Wycliffe, el papado se va a levantar ahora y va a escribir 3 bulas papales. 3 bulas papales enviadas a Inglaterra, ordenando a silenciar a Wycliffe, a quienes ellos llamaban el maestro de herejía. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder cuando se dan estas bulas papales para apresar a Wycliffe y para silenciarlo, básicamente para matarlo? Dios interviene de forma tal que fue una forma tan sorprendente, ¿sí? Tan sorprendente. Cuando se dan estas bulas papales, Dios interviene, Eduardo III muere, ¿sí? Eduardo III, que estaba a la corona de Inglaterra, muere y asume, ¿sí? Asume el antiguo protector de Wycliffe, asume el gobierno de Inglaterra, ¿sí? Y entonces ahora Wycliffe estaba más protegido todavía porque este que va a asumir el trono de Inglaterra era amigo de Wycliffe. Más que amigo de Wycliffe, compatibilizaba el planteamiento y las ideas de Wycliffe. Estaba a favor de la obra de Wycliffe, ¿sí? No solo ello. En este proceso muere el Papa Gregorio XI, el que había dictado las bulas papales en contra de la obra de Wycliffe, el que había declarado que Wycliffe
era el maestro de las herejías, muere. Y al morir el Papa, lo que va a venir como consecuencia es que no se ejecuta la sentencia, pero mucho más allá de no ejecutarse la sentencia, el capítulo dice lo siguiente, que dos papas se van a disputar el poder, dos papas van a disputarse la corona de Roma, ¿sí? Y se van a pelear entre ellos y van a hacer guerra entre ellos y se van a matar entre ellos. Es aquí donde se cumple la promesa de Dios dada en Génesis 15:1. No temas porque yo soy tu escudo, no temas porque en medio de la tormenta yo te voy a proteger. Y Wycliffe aquí está siendo protegido. Si bien había declarado una guerra abierta en contra del papado, en contra del falso sistema, en contra de sus principios, en contra de que todo lo que hace va en contra de Dios, ahora el papado dice, muy bien, estás atentando contra nosotros, nosotros vamos a atentar contra vos, ¿sí? Pero Dios dice, muy bien, ahora yo voy a proteger a mi siervo. Muere el rey Eduardo III, muere Gregorio XI, el sumo pontífice romano, y como consecuencia de eso, ahora no hay un papa, no hay una cabeza en la iglesia romana, sino que hay dos papas que se están disputando el poder. Y esto no hizo otra cosa que darle la razón a la obra de Wycliffe. No solo ello, va a suceder una gran división, ¿sí? Y esto fue un tipo de distracción que va a utilizar Dios para que estos se disputen el poder mientras Wycliffe seguía trabajando en su causa. Tras la muerte de el Papa Gregorio XI, dos papas rivales se van a excomulgar mutuamente, ¿sí? Se van a pelear entre ellos buscando ser la cabeza de la iglesia romana. Y esto va a debilitar el poder de Roma y va a dar evidencias de los argumentos a los argumentos de Wycliffe. Wycliffe va a decir lo siguiente, Dios puso enemistad entre ambos para que los hombres en el nombre de Cristo puedan vencerlos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Mientras Roma luchaba internamente, Wycliffe quedó libre. Wycliffe nunca fue apresado y Wycliffe quedó libre ¿para qué? Para hacer su magna obra, la labor más grande de toda su vida, traducir la Biblia del latín al inglés, al idioma del pueblo inglés. Wycliffe va a realizar esta obra magnífica, su obra maestra, la primera traducción de la Biblia al idioma inglés fue hecho por Wycliffe. El libro de Dios quedó abierto para toda Inglaterra. La luz fue puesta en manos del pueblo que jamás se extinguiría. Hizo más por la libertad de la nación que las victorias en los campos de batalla. Al entregarle al pueblo la Biblia, Wycliffe le estaba abriendo los ojos al pueblo inglés para que pudiesen ver la luz que había empezado a brillar, porque la luz ahora va a empezar a manifestarse. No solo ello, la estrategia que Dios utilizó, ¿sí?, para que esto se difunda, era que los lollardos, que eran sacerdotes pobres, predicaban en mercados y calles. Wycliffe lo que va a hacer ahora es va a instruir a sacerdotes humildes, va a instruir a sacerdotes pobres llamados lollardos y va a sacarlos de la comunidad de sus capillas y les va a decir, es necesario que el evangelio vaya a los mercados, es necesario que el evangelio vaya a las calles, es necesario que el evangelio vaya a la gente y la gente encuentre, aprenda, sepa y conozca esta buena noticia de que no necesitamos otro mediador, no necesitamos un intermediario sacerdote porque tenemos a Cristo como abogado. No solo ello, imagínate copiar, primero, traducir la Biblia del latín al inglés, solo traducirla. Y ahora pensad en esto, en copiarla. ¿Alguna vez has intentado copiar la Biblia? Por lo menos un libro. Si no lo has hecho,
Hazlo en tus momentos libres, intenta copiar la Biblia para que veas cuánto tiempo te va a tomar, ¿sí? Wycliffe no lo hizo todo solo, sino que habían copistas voluntarios. Familias enteras van a empezar a copiar porciones de la Biblia a mano, porque recuerda, estamos en el año 1330 aproximadamente, no existía todavía la imprenta. ¿Y qué va a suceder? Esta obra va a empezar a crecer y la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. Tal fue la influencia que casi la mitad de Inglaterra aceptó la nueva fe. Además, Wycliffe se va a enfermar, ¿sí? Como toda persona, Wycliffe también llega un momento en el cual se enferma. Y al estar enfermo, los frailes van a tomar esto como una oportunidad y van a decir, bueno, ahora Wycliffe está enfermo, entonces hay que ir a rescatar su alma y que se convierta a nosotros. Los frailes van a buscar a Wycliffe para que Wycliffe pudiese retractarse en su lecho de muerte. Y el capítulo dice explícitamente, textualmente de esta manera, cuando los frailes llegan ante Wycliffe para pedir de Wycliffe una retractación, para pedir que Wycliffe se retractara en su lecho de muerte y de esa manera salvar su alma, Wycliffe les dijo lo siguiente: no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Y los monjes, dice el capítulo 5, huyeron sorprendidos y avergonzados. Sorprendidos y avergonzados, ¿por qué? Porque ellos fueron, ¿no? O sea, Wycliffe ya está en su lecho de muerte, ya se va a morir, entonces hay que arrancar de él una retractación, que se retracte. Pero Wycliffe, en vez de retractarse, les dijo, a ver muchachos, yo no me voy a morir, sino que voy a vivir, ¿para qué? Para seguir denunciando lo que ustedes hacen. Ustedes están haciendo la obra del diablo, no la obra de Dios, y yo tengo que denunciarlos, ¿sí? Poco después, Wycliffe se recupera. Wycliffe se recupera y una vez recuperado, Wycliffe va a hacer y va a culminar su obra maestra, traducir la Biblia del latín al inglés, y después Wycliffe va a morir ya de edad avanzada. Wycliffe va a morir de una parálisis. Sí, Wycliffe estaba enfermo y muere en su cama, humilde, muere libre. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Roma siempre es rencorosa. El papado siempre es rencoroso. El capítulo narra que 40 años después de la muerte de Wycliffe, el concilio de Constanza va a ordenar exhumar el cuerpo o los huesos de Wycliffe, que saquen los huesos de Wycliffe y que los quemen en la hoguera, ¿sí? Y una vez quemados los huesos de Wycliffe en la hoguera, van a arrojar las cenizas al río, pero queriendo silenciar, ¿no? Queriendo silenciar a Wycliffe, queriendo decirles, miren, de nosotros nadie se burla. O sea, si estás muerto, incluso de muerto, nosotros te vamos a sacar para que pagues por lo que nos has hecho. Y eso es lo que hicieron con Wycliffe, ¿sí? Creían silenciarlo al arrojar sus cenizas al río. El río se llamaba Rin y usted va a encontrar eso en el capítulo, ¿sí? Pero esto simbolizaba nada más y nada menos que la difusión mundial de su doctrina, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el proceso? El proceso fue que va a decir un escritor hablando de lo que hicieron con Wycliffe, es que van a arrojar las cenizas luego de haber quemado a Wycliffe 40 años después de muerto. En el concilio de Constanza se determina que saquen a Wycliffe y lo quemen, y una vez quemado que arrojen sus huesos al río, al arroyo. Este arroyo sí va a llegar al río Avon, y del río Avon el río Avon desemboca en el río Severna, y el río Severna desemboca en los mares.
Así es como las cenizas de Wycliffe son el emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. Porque recuerde, la verdad no puede ser contenida geográficamente. Arrojaron las cenizas de Wycliffe al río Swift. El río Swift desemboca en Avon. El río Avon desemboca en Severna. El río Severna desemboca en los mares y de los mares al océano y al mundo. La obra de Wycliffe se esparció de la manera como el papado esparció las cenizas de Wycliffe. No solo ello, ya para ir cerrando nuestro capítulo. El fundamento es inamovible. ¿Qué fundamento? El fundamento que permitió primero que Wycliffe fuese el lucero de la Reforma, haber encontrado en la Biblia como la única autoridad de fe y de práctica. La obra de Wycliffe y sus escritos van a llegar hasta Bohemia, donde se van a encontrar con Juan Hus, ¿sí? Y Jerónimo. No solo ello, la obra de Wycliffe va a preparar el camino para la gran reforma. Hus y Jerónimo van a hacer la resistencia en Bohemia, pero Martín Lutero es el que va a propiciar la gran reforma. Pero todo esto tuvieron como base la obra de Wycliffe, ¿sí? La obra de el lucero de la reforma, la base sobre la cual se desarrolló la obra de Hus en Bohemia, la obra de Martín Lutero en Alemania, estaba sobre la base de Wycliffe en Inglaterra. Wycliffe plantó la semilla que va a emancipar a las naciones y a las conciencias, y va a dejar en claro que la única autoridad suprema e infalible es las Sagradas Escrituras. Es por eso que su obra maestra consistió no solo en enseñar la Biblia, sino en llevar la Biblia y en hacer que la Biblia esté al alcance del pueblo. De esta manera culmina el capítulo número 5 del conflicto de los siglos. Así como este personaje fue utilizado por Dios para hacer una obra tal que ahora, en pleno siglo XXI, estamos estudiando de alguien que vivió hace más de 700 años atrás, Dios también quiere hacer de ti un elemento de bendición. Alguien que plante las semillas en distintos lugares. En el lugar donde te encuentres, Dios puede utilizarte. ¿Para qué? Para que la luz de la verdad, para que la luz de su pronta venida resplandezca en los corazones de los demás, así como resplandeció en tu corazón. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te ayude y nos ayude siempre y constantemente a seguir estudiando su palabra, a seguir comprendiendo y dedicando tiempo al estudio de las Escrituras. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. La verdad continúa.